construyendo soluciones asequibles, eficientes, sustentables, normales que contribuyen al desarrollo del país. Eso es lo que nos mueve a construir costos. Pásale, por favor. En el Ecuador, lamentablemente, cifras no existen muchas, ¿no? Entonces, nosotros hemos indagado unas cifras que nos den unas señales concretas, porque recientemente me acuerdo que en una de las emisoras de aquí del Ecuador salió que la creación de como 40% en los últimos meses. Pues son datos muy errados, ¿no? Entonces, vamos a presentar las siguientes cifras nosotros. Pásale. Para nuestro punto de vista, un dato concreto, un termómetro, digamos, de la construcción es el despacho del cemento. En el Banco Central hay tres datos, que es el inventario del cemento, la producción del cemento y el despacho del cemento. Para nosotros esto es una cifra muy dura, sí. Pues podemos ver que en el año 23, pásale al siguiente año, por favor. Exactamente, ahí nomás, sí. Entonces ahí vemos que en el año 24 contra el 23, la despacho de cemento bajó el 5,8%, que van a ver que es más o menos coherente con los datos que dio el mismo gobierno. El 25 contra el 23 eh, crece un 2,3% y el 25 contra el 24 crece un 8,5%, que esa es la buena noticia, llamémoslo así, sí. Porque realmente la construcción yo creo que ha tenido un buen año en general, no sé si para todos ustedes, pero es real que creció la venta del cemento un 8,5%. Pásale, por favor. Aquí tenemos datos más desdoblados. Esto es mes a mes. En el año 23, fíjense cómo los meses van variando. Fíjense en febrero, que siempre son unos meses muy malos para la construcción, porque es un mes corto y además al gobierno se le ocurre hacer elecciones y puentes, todo ese tipo de cosas. Y luego vemos que en el 23 comenzaron a bajar las ventas de cemento. Esto ya vamos a ver el año 24. Pásale, por favor, la siguiente. En el año 24 vemos esas cifras y pásale a la siguiente. Y en el año 25 miren cómo van cambiando las cosas. Otra vez febrero es un mal mes, pero la línea verde, que es el año 25, se comienza a ver que con coherencia o cuidado con el nuevo gobierno, se siente más tranquilidad y las ventas superan el año 23, superan el año 24. El 23, digamos que era un año malo, el 23 fue regular y el 25 le supera a los dos, lo cual es buenas noticias. Inclusive yo personalmente me asusté por lo de octubre, pero en noviembre ya se recuperó. Hay que recordar que entre septiembre y octubre creo que fue lo del paro, y el paro hace que una SEM se paralice los despachos, y una SEM es el 25% del mercado y eso nos afectó bastante. Pero aquí se ratifica que seguimos ascendiendo en las ventas, lo cual es muy buena noticia mes a mes. Pásale, por favor. Aquí tenemos el dato de la varilla de construcción, que es la pareja del cemento, y aquí también se ve que hay una evolución nacional y hay unos dos picos. Un pico es en enero y el otro es en septiembre. ¿A qué se deben estos picos? A que normalmente, digamos, no normalmente, sino hay veces que suben el precio de la varilla y anuncian la subida del precio de la varilla, y entonces la gente compra bastante varilla cuando va a haber una subida. Y en enero y en septiembre, si ustedes revisan sus papeles, fue el mes que antes de que suban el precio de la varilla. Así que ahí se mantiene la misma tendencia creciente. Pásame, por favor. Aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? Pichincha, ¿no? Si ustedes ven Pichincha, mayo, junio, julio, agosto, se mantiene más o menos horizontal. Hay los picos que requieren por la subida de la materia prima. Luego hay una bajada, esto más impactado en la sierra por el tema del paro. Pásame la siguiente imagen, por favor. Y aquí vemos en Guayas, ¿no? Y ahí comenzamos a sacar varias conclusiones. En Guayas, miren, en agosto del 24, en esos meses, se consumía igual o un poquito menos que en Pichincha. Y ahora Guayas ya cada vez más suben más y más. Los meses, acuérdense que les dije mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que en la sierra estuvimos casi horizontales. En Guayas se nota que hay un crecimiento más fuerte.
En octubre y noviembre sí les afectó algo el paro, pero no tanto como a nosotros. Pásale. No sé si vamos a hacer preguntas ahorita, nos conectan nomás el micrófono y nos preguntan. Este es un gráfico donde voy a comparar los aceros planos, la varilla, el cemento y los vehículos. Aceros planos son los productos con los que, ya prima se llaman planos, las bobinas, con los que se hacen los techos, las vigas de acero, los canales, las correas, las tuberías, más o menos lo que hace Curiel en pocas palabras. Y ahí vemos que, comparado con, digamos que agosto de 1900, pues, vemos que el crecimiento es consistente, inclusive hay unos impresionantes, como el 2,41% en los últimos meses. Pero la tendencia siempre es a la subida. Síguele, por favor. Y febrero, obviamente, un buen mes. Esto es la varilla que les había mencionado hace un ratito. Hay también una tendencia ascendente. Hay los dos picos de la subida del precio de la materia prima en enero y septiembre. Pásale la siguiente. Esta es la de cemento, o sea, aquí se ve otra vez comparado con agosto del 24. ¿Por qué agosto del 24? Porque esos son los datos que tenemos. Le partimos con 100% y se nota que el cemento, digamos que hay un 14% de subida. Sí. Pásale la siguiente, por favor. Esto es bueno para nosotros, pero miren lo que pasa con los vehículos, así mismo comparados con el resto de las subidas, es impresionante. Es un 30% el incremento de la venta de los vehículos comparados estos meses con el mes de agosto. Entonces, en conclusión, la construcción desde nuestro punto de vista ha subido, yo diría que el 8%, si tomamos como comparación el cemento, que es el producto de mayor relevancia, y esas son buenas noticias. Pásale, por favor. El PIB de la construcción, algo se recuperó, no tenemos datos todavía del 25, tenemos hasta trimestre, el segundo trimestre, pero obviamente la construcción tuvo muchísimos, digamos, varios semestres, solo bajando, 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 y hay la buena noticia que por fin este año hemos crecido un poquito. Pasemos bien. Y bueno, y aquí está el tema del impacto que tenemos a este crecimiento de la construcción y los datos del INE que dice que se ha incrementado el empleo de la construcción en 41,000 personas, que esa es una buena cosa, un buen propuesto que tenemos nosotros. Es decir, que si en el 24 éramos 500,000 personas, ahora somos 540,000 personas empleadas en la construcción, que es un logro que les felicito a todos ustedes y les agradezco también porque ayudan mucho a la sociedad. Esto es el empleo en general. Pásale, por favor. Y este, en cambio, es el empleo adecuado, donde se ve que el incremento es de 24,000 personas. Es decir, de los nuevos, la mitad son, digamos, empleo pleno y la otra mitad es empleo informal. Pero igual hay un crecimiento importante. Pásale, por favor. Y que es coherente con lo que estoy diciendo. Eh, sí. El tema del desempleo, aquí otra vez, este no es de la construcción, es este en general. Se ratifica que Quito es la ciudad con mayor desempleo. Miren, 7,9, Guayaquil 3,3, Cuenca 4,6, Machado 4,1, Ambato 3,4. Seguimos siendo la ciudad de las ciudades importantes, la que mayor desempleo tenemos. Pásale, por favor. No obstante, sí hay que reconocer que antes estábamos en 9,4, ¿no? El año 24, y ahora que estamos en el 25, 7,9. A la izquierda ustedes pueden ver eso. O sea, sí hay menos desempleo, aunque seguimos con el farolito. Si ustedes ven, Guayaquil se mantiene un 3,4, 3,3 consistente. Tenemos un ejemplo de Machala, por ejemplo, que la construcción allá está en auge, pero en más auge hay la minería prácticamente allá, donde el desempleo ha bajado de un 6,6, de un 7,8 al 4,1. Tenemos todas las ciudades, pero no vamos a hacer la presentación ahorita de todas las ciudades. Pasemos, por favor. Esto del tema del crédito, que también es otra señal, esto les va a explicar Gandhi Burbano, por favor. Gracias, Henry. Buenas noches con todos. Solamente un temita. Yo creo que el tema de las preguntas, podemos utilizar el chat o dejamos las preguntas para el final para que puedan escuchar con completitud la presentación. Adelante, por favor. Bueno, como ustedes saben, una de las luchas permanentes que ha tenido Constructores Positivos es monitorear y facilitar de alguna manera todo lo que tenga que ver con el financiamiento de las viviendas a través de los créditos hipotecarios. En este sentido, estas son unas cifras que tienen algunas
y tienen corte a noviembre y tenemos en los gráficos que vamos a ver más adelante con corte, con proyección a diciembre. Pero ustedes pueden ver que el crédito hipotecario tiene una pequeña variación de menos 0,2 respecto del año 2024, es decir, que de alguna manera se va a mantener el volumen de crédito en los mismos estándares. Pero ¿qué hay que considerar aquí? Que, por ejemplo, el crédito inmobiliario, es decir, el que no es BIS o BIP o el que coloca el BIES, ha crecido en un 8% y eso es bueno porque es el que mayormente sostiene a todo el modelo. El BIES, lamentablemente, hace muchos ofrecimientos, pero no ha logrado cumplir con los... ¿Aló? Sigue, sí estamos escuchando. Se me perdió por un momento la señal. El BIES no ha logrado cumplir con su objetivo y ha bajado un 13% en su colocación, mientras que el BIS y el BIP un 6% todavía negativo, pero que con los últimos anuncios que ha entregado el gobierno respecto de la inyección de los 600 millones de dólares al programa que se denomina ahora Miti Miti, se va a ir recuperando. Esto se comprueba también en el número de operaciones de crédito hipotecario que se han generado hasta entre enero y noviembre del 2025, que alcanzan las 21.000 viviendas, 21.200 viviendas, mientras que en el 2024 se generaron 22.800 viviendas, es decir, que más o menos se va a mantener el mismo volumen. Una noticia importante que ustedes ya la conocen muy bien es que el Banco del Pacífico se reincorporó al programa BICIBIP y eso es un tema muy importante. Y asimismo, podemos resumir que es un tema que nos preocupa muchísimo y siempre lo estamos mencionando, que el BIES lamentablemente tiene un enfoque orientado más hacia el crédito quirorafario más que el crédito hipotecario y es una preocupación. Adelante, por favor. Miren, esta es la distribución por tipo de entidad, el BIES, los bancos privados y las mutualistas y cooperativas. Como ustedes pueden ver en la barra superior está el volumen de crédito. Ustedes pueden ver que los últimos 10 años el volumen de crédito ha estado oscilando entre los 1.700 y 1.800 millones de dólares. En el año 2024 se colocó 1.762 millones de dólares. Aspiramos en el 2025 que cierre más o menos con 1.775, es decir, un poquito más, esperemos que eso se cumpla, pero básicamente no va a haber mayor variación a la proyección, porque como les digo, esta es información anualizada, pero con datos de hasta el mes de noviembre. Sigue, por favor. Miren, esta lámina es muy decidora, revela muchísimo cómo se ha venido comportando el crédito inmobiliario, es decir, el que entrega a la banca privada básicamente y que no tiene que ver con crédito de vivienda de interés público, vivienda de interés social, ni el BIES. Ellos han entregado en el 2025 1.012 millones. Esa es la contribución de este tipo de crédito. Eso es un tema muy importante a considerar porque es, como les decía, lo que más sostiene. Mientras que tenemos un BIES que en vez de al menos mantener su estabilidad o llegar al menos a los 500 millones, pues ha quedado en menos de, no va a llegar a más de 500 millones de dólares, 473 es nuestra proyección. El crédito BICIBIP o el denominado ahora Miti Miti bordea los 290 millones en el año 2025. Sigue, por favor. Estas comparaciones aquí entre el año 2024 y 2025 reflejan, en cambio, un comportamiento muy interesante. Miren ustedes lo interesante de esto. Las cooperativas y las mutualistas aportan con un crecimiento del 18%. Esto es muy importante. La comparación que hicimos anteriormente era por volumen general de crédito. En este caso, lo que estamos haciendo es dividiendo de alguna manera cómo se han comportado cada uno de los actores. Los bancos privados, con el corte hasta noviembre, reflejan una caída, no una caída, sino una pequeña desaceleración de menos 4%. El BSI, básicamente el 13% lo mantiene, pero en el global, ustedes pueden comprobar que es una variación mínima. En lo que se refiere al crédito BICIBIP, como ustedes pueden ver, las cooperativas han colocado más, o las mutualistas en este caso, y cooperativas han colocado un poquito más, es decir, el 6% de crecimiento, mientras que los bancos tienen una variación de 16%. En el ponderado, un 6% de reducción, que esto, como les digo, con los nuevos anuncios, pues se podrá revertir. Adelante, por favor. Miren, aquí lo importante destacar es la participación que tienen cada uno de los actores. El crédito BICIBIP participa con un 16%. Este es un tema que tenemos que superarlo de alguna manera, hay que buscar los mecanismos. Estamos enfocados en que el crédito Miti Miti, ya con la nueva inyección de capital, logre colocarse con mayor dinamismo, con mayor velocidad
y que este volumen, este porcentaje de participación crezca. La idea es que el volumen de crédito general crezca. Lo propio, el BIES de lo que antes representaba un 70% hace más de 10 años, ahora está con un 27% de participación. Eso es muy grave, muy preocupante, este tipo de crédito. Mientras el crédito que se entre el crédito inmobiliario, que es el que no va destinado a vivienda social, ya está por el orden del 57%. Esa es la composición y eso es un tema que revela muchísimo de cómo y hacia dónde está caminando el crédito en el Ecuador. Adelante, por favor. Esto solamente es una información básica que refleja con lo que yo les decía. Anualizadamente el crédito hipotecario va a alcanzar en este año 473 millones, mientras que en créditos quiroprácticos van a colocar casi 4.500 millones, es decir, una relación de 9.5 a 1. Eso realmente es algo que le llamamos mucho la atención al BIES y esperamos que haga los correctivos necesarios. No se trata de no colocar quiroprácticos, pero sí de potenciar más el crédito hipotecario por la razón de ser de este banco. Eso en cuanto a lo que es el crédito hipotecario. Una cosa importante, sugerir y decirles, señores, que nosotros hemos logrado varios hitos, ¿no? La entrada del Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico también está entregando crédito al constructor, Banco del Pichincha y el BEDE están entregando también crédito al constructor y eso es muy importante que lo tengamos muy en claro. Con eso yo termino. Adelante, nos tocaría la parte para que presente mi querido Joan Broay. A ver, para no pasarme del tiempo, voy a ponerme el cronómetro. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, con estas importantes cifras, yo les quiero dar un poquito el panorama de cómo estamos primero en la parte BIS y BIP y luego hablarles de algo muy importante que lo tenemos como una visión y una planificación estratégica de constructores positivos y un sueño, lo podríamos decir, que es llegar a consolidarnos como el primer clúster de la construcción que hace un megaproyecto. Y ya les vamos a dar la importancia de por qué estos megaproyectos se deben realizar especialmente en nuestra ciudad de Quito. Entonces, sigamos, por favor. Bueno, este es de nuestro diagnóstico. Tenemos un contexto que es muy crítico. 2.7 millones de unidades tenemos de déficit habitacional. 114,000 hogares son los que se crean anualmente. Este es un promedio de los últimos años, pero nosotros producimos de manera formal solamente de 30,000 a 40,000 viviendas cada año. Entonces eso nos da que tenemos una brecha anual de producción de 74,000 a 84,000 viviendas, es decir, que debemos dar un salto cuantitativo enorme para poder llegar a cubrir tan solo la demanda de déficit habitacional más los nuevos hogares que se están generando año a año en el Ecuador. Cabe decir que la composición de los hogares en el Ecuador es cada vez diferente, ¿no? Es decir, ahora tenemos hogares unipersonales en el Ecuador, ya estamos llegando en el último censo al 17% de la población de la composición de hogares, son el 17% son hogares unipersonales. Tenemos otros problemas que son estructurales, como un 70% de la construcción y en algunos casos, en algunas ciudades, hasta del 80%. Y ¿cuánto es lo que colocamos de crédito? Ya sabemos que es entre 1.700 y 1.800. Hemos llegado a retos históricos que han estado muy cercanos a los 2.000 millones de dólares. En el Ecuador, nosotros tenemos una parte total en la cartera. Total de los bancos, los créditos hipotecarios apenas son de un 6 o 7%. Hablábamos en Colombia, y en Colombia y en otros países más desarrollados está cerca del 20% de la cartera total corresponde a créditos hipotecarios. Entonces, aquí tenemos que incentivar muchísimo los créditos hipotecarios. De esa manera vamos a poder tener una mayor desarrollo en nuestra industria. Sigámosle, por favor. Entonces, en la parte del financiamiento BIS y BIP que teníamos en el año 2019, teníamos este fideicomiso de 530 millones, más o menos se consumen 100 millones de dólares al año en el fideicomiso.
el fideicomiso estaba por acabarse. Fue una lucha constante con factores positivos del relleno de este fideicomiso, porque sabíamos la importancia y sobre todo el peso que tenían las construcciones BIS y BIP del 16-17% dentro del mercado inmobiliario total. Si es que nos quedábamos sin este relleno de este fideicomiso, iba a ser algo muy perjudicial para el empleo y para el sector de la construcción general y para la economía general del Ecuador. Nosotros ahora tenemos ya un ofrecimiento concreto y más que nada ya está casi concretado que se va a tener 600 millones de dólares ya de relleno en este fondo. Eso nos da una perspectiva a mediano plazo que va a haber fondos para aproximadamente 6 años si es que seguimos colocando al mismo ritmo que vamos colocando actualmente los créditos hipotecarios subsidiados. Ahora, la idea es que se generen muchos más de estos créditos y luego les vamos a presentar una propuesta que nosotros tenemos. El monto promedio de las viviendas VIP, 78,600 del año 20, del año 2020 al año 2025. El valor promedio de las viviendas de interés social, 51,200 del 2020 al 2025. Y luego tenemos una composición de 28% vivienda de interés social, 72% de vivienda de interés público. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no hacen más vivienda de interés social? Precisamente porque no se han dado las condiciones, especialmente de financiamiento para las personas que quieren acceder a este tipo de viviendas. Sigamos, por favor. Síguele, por favor. Exacto. Ya, entonces este es el detalle del programa por segmento. Recordemos que este programa del crédito, que ahora se llama MITI MITI, antes se llamaba 5255 y antes solamente se llamaba BIPIS, nace en el año 2015. Del año 2015 al 2019 se maneja con otro tipo de fondos, eran los excesos de los fondos petroleros, y ahí en esos años se colocó un total de 414 millones de dólares. Del 2019 al 2024, en BIP se colocan 866 millones. ¿Por qué nosotros decimos importante del 2015 al 2019 que era BIP? Porque eran viviendas de menos de 70 mil dólares. Ahora, en el año, más bien dicho, en esa época no había una definición de vivienda de interés social, solamente era vivienda de interés público. Y ahora, desde el año 2019 al 2024, se han colocado 314 millones en vivienda de interés social. Entonces, por eso nos da un porcentaje del 22% de vivienda de interés social y un 78% de vivienda de interés público. Se han colocado en total 1,594 millones en 25,448 operaciones. Sigamos, por favor. Entonces, 25,000 viviendas las que se han construido gracias a este plan. Y así es como ha sido la evolución en millones de dólares. Desde el año 2015 seguimos subiendo. Tuvimos una baja en el 2019 y en el 2020 porque en esa época se cambió el programa a este nuevo fideicomiso y al principio recordarán ustedes que tenían muchos problemas de operación, ahí es cuando se bajó, y luego sí, a partir del año 2021 ya tuvo un funcionamiento adecuado y ahora estamos ya por los 290 millones de dólares de colocación, que representa 16% de todos los créditos para la vivienda. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para realmente dar ese impulso que necesita y llenar ese déficit habitacional que tiene el país y que con los nuevos hogares que se van creando año a año cada vez se hace más grande esa brecha? Nosotros lo que estamos proponiendo, y ya lo hemos presentado, es un plan de ahorro para la vivienda y un fondo de garantía hipotecaria. ¿En qué consiste esto? A ver, nosotros sabemos que la mayor parte de las personas, la mayor parte de las personas quieren vivienda propia. Nosotros tenemos un estudio que casi el 90% de las personas quieren su primera aspiración en la vida, lo que más quieren es tener su vivienda propia. Entonces, una demanda no calificada hay, pero luego el problema es que no tenemos demanda calificada. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que se encuentran en la base de la pirámide
no son personas que tienen empleo formal, no están formalizadas. Y los créditos hipotecarios exclusivamente se los da a las personas que tienen ingresos demostrables, es decir, que tienen un rol de pagos, que aportan al IES o en su defecto que están declarando al SRI. Ahí es donde se queda por fuera más del 70% de la población, muchos de los cuales sí tienen capacidad de pago, pero no pueden demostrar. Entonces, nosotros proponemos la creación de un Plan Nacional de Ahorro a la Vivienda que lo que hace es, síguele, por favor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Por medio de las instituciones financieras se va a abrir una libreta de ahorros mediante un ahorro programado. En ese ahorro programado, la persona va a ir depositando un porcentaje de lo que luego será su cuota de la vivienda a la que quiera acceder. Luego les tenemos una tablita para indicarles. Con este plan de ahorro programado, entonces vamos a tener 10,000, 15,000, 20 personas que vayan aportando mensualmente mediante un ahorro programado durante 24 meses. Y de esa manera, las personas que cumplan con todos esos depósitos, vamos a saber que esas personas tienen capacidad de pago. Entonces, estarían demostrando su capacidad de pago. Con esa capacidad de pago ya demostrada, entonces, ahora viene lo siguiente. Los bancos, igual, esos no son ingresos demostrables para los bancos. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Se va a necesitar un fondo de garantía. Ese fondo de garantía va por parte del Estado o por parte de un fideicomiso, va a dar la garantía al banco de que estas personas sí le van a pagar. Y si es que las personas no le pagan, entonces el Estado es el que asume esos créditos. Nosotros hemos visto que con las tasas de morosidad, más o menos este fondo de garantía tendría que tener un 6% del total de la cartera que se entregue. Entonces, realmente, como ya veremos luego, no son números muy grandes de lo que hay que hacer inversión y realmente esto revolucionaría la forma en la que actualmente estamos haciendo nuestros planes de vivienda. ¿Cuáles son los 5 pilares de este plan? Síguele, por favor, la siguiente lámina. El primer plan es este del ahorro programado, ¿no es cierto? Entonces, aquí las personas no solamente ya van a tener una educación financiera, sino que van a tener aportes mensuales mínimos. Eso les va a dar, lo que decíamos, la validación alternativa de la capacidad de pago. Se certifica la capacidad de pago sin los documentos que normalmente se le requiere ahora a las personas. Con eso se articula financieramente con los productos hipotecarios que ya tenemos, porque ahora con el Fondo de Garantía Hipotecaria ya les pueden entregar créditos hipotecarios a estas personas. Y ahí se integra con el programa Miti Miti y se integra también con los incentivos que da el Estado para que se pueda, para el BIS 2, en donde se tiene incentivos y subsidios para la vivienda de interés social 2 de menos de $45,000. Entonces, a las personas que ya han ahorrado, el Estado les puede dar ese incentivo. Y con estos fondos mismos se crea este fondo de garantía hipotecaria. Y nosotros esto ya lo hemos traducido a un, lo hemos traducido ya a números. Por favor, ponle un ratito los números en la siguiente lámina. Y aquí ya hemos hecho el modelo de más o menos cuánto es lo que la persona requeriría de ahorro programado mensual para viviendas desde $45,145, viviendas de $110,407. Y con eso ya podríamos, síguele a la siguiente lámina, por favor. Con eso ya podríamos ver que el fondo de garantía que se necesita y que tendría que poner el Estado más o menos sería de unos $16 millones anuales para 5,000 viviendas, que lo hemos hecho con un modelo de participación de diferentes valores las viviendas. Lo bueno es que este programa de fondo de garantía hipotecaria no solamente sirve
para los programas de vivienda de interés social y vivienda de interés público, sino podría servir para cualquier tipo de vivienda que no tenga un ingreso demostrable. Ahora, claro, nosotros sabemos que generalmente mientras más ingresos tienen, ya son ingresos que son demostrables y más formales. Pero igual podría servir este mismo modelo para cualquier tipo de vivienda. Síguele, por favor. Entonces, eso en cuanto a las ideas de cómo poder hacer que el mercado inmobiliario en el Ecuador sea mucho más grande. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros hemos hecho? Nosotros hicimos un levantamiento en Constructores Positivos y esto es muy importante que sepamos. Al momento ya tenemos los datos de las 10 promotoras inmobiliarias más grandes dentro de nuestro grupo. Más grandes no, sino que con más proyectos están participando en este momento. Y tenemos que esas 10 tienen 648 millones de dólares de inversión. Esos 648 millones de inversión para los años 2025, 2026 y 2027. Y nosotros estimamos, todavía no tenemos todas las encuestas entregadas y les hacemos un llamado, por favor, para que nos llenen esas encuestitas de cuántos sus proyectos en marcha. Estimamos que vamos a llegar en Constructores Positivos a tener un portafolio de inversión de 800 millones de dólares. Es decir, que realmente nosotros estamos a la vanguardia de todo lo que son las promotoras inmobiliarias en la ciudad de Quito. Síguele, por favor. Ahora, dicho esto, nosotros ya nos empezamos a meter en lo que son los proyectos inmobiliarios, los megaproyectos, ¿sí? Y analizamos San Patricio solamente como un estudio de caso, porque ese es el único megaproyecto que hay en la ciudad de Quito, mientras que en ciudades como Guayaquil y no se diga Bogotá, que ya les contamos luego, hay un montón de megaproyectos. En la ciudad de Guayaquil hay no menos de 5 o 6 megaproyectos que se están dando ahorita a la par. Son 95 millones de dólares de inversión en un proyecto de 24 hectáreas, 200,000 metros construidos, 7 torres, 62 lotes. Y por darles una idea, estos son 95 millones en este megaproyecto y los Constructores Positivos estamos en más de 800 millones de participación en nuestro mercado. Entonces, eso quiere decir que si es que nos unimos entre algunos de nosotros, podemos realizar estos megaproyectos. Sigamos, por favor. Ahora, este es otro dato importante, es la oferta inmobiliaria. De acuerdo a nuestros estudios de MarketWatch, en el 2022, nosotros teníamos una... Daniel Franco, perdón, yo antes te interrumpo. Daniel Franco, por favor, silencia tu micrófono. Muchas gracias. Ya. Nosotros teníamos una oferta inmobiliaria en el 2022, más bien dicho, ventas mensuales de 439 unidades mensuales. Eso quiere decir que más o menos vendíamos 5,268 unidades al mes. Ahora, en el año 2024, nosotros subimos a 520 unidades mensuales, es decir, a 6,240 unidades al mes. En Quito, más o menos, se venden aproximadamente 700 millones de dólares se vendieron en el año 2024, como para que nosotros sepamos cuál es el tamaño. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Quito con respecto a otras ciudades? Ya vamos a ver en el siguiente cuadrito, ponle por favor, que en Quito tenemos muchísimos proyectos, mientras en Quito, síguele al siguiente, por favor. Mientras en Quito tenemos 600, más de 600 proyectos, en Guayaquil hay apenas 115 proyectos. Entonces, el precio porcentual por oferta en las ciudades, vemos que en Quito tenemos el 60% de los proyectos, mientras que tenemos apenas el 36% de las unidades disponibles. En el país tenemos muchos proyectos que son pequeños. Guayaquil tiene el 10% de proyectos, pero tiene el 42% de las unidades disponibles. Muchos menos proyectos, pero mucho más grandes.
hay que entender estas realidades entre las ciudades, es que nosotros queremos realmente comprender cómo funciona el mercado inmobiliario. Ahora bien, siguiendo con esta comprensión de qué, de qué son los megaproyectos, con un grupo de constructores positivos, realizamos una visita a Bogotá y realizamos una visita a Amarillo. Ahí les doy solamente esto, voy a ir rapidito para contarles, para que vean unas imágenes de qué es lo que vimos. Sigue, por favor. Le vas pasando. Vimos unos instantes, ¿no? Fuimos a Amarillo. Amarillo vende más de 675 millones de dólares al año. Es decir, esta sola constructora vende prácticamente lo que se vende en toda la ciudad de Quito. Una sola constructora vende todo lo que se vende en la ciudad de Quito. Y con ellos fuimos a proyectos como Quora, que son proyectos en el centro de Bogotá, megaproyectos, estas megaciudades, 573 millones de dólares. Síguele el siguiente, por favor. Y también visitamos, este es donde está implantado, síguele nomás, por favor, en honor al tiempo, vamos a ir rápido. Lagos de Torca, 1,800 hectáreas, 135,000 unidades, 390,000 habitantes que lo hacen con este modelo. Se unen muchos promotores inmobiliarios y van haciendo estos megaproyectos que no se los podría hacer de ninguna otra manera. Aquí en este Lagos de Torca están unidas 9 constructoras, incluida Amarillo, que es la más grande de Colombia. Y ahora para la ciudad de Quito, nosotros hicimos un ejercicio, y esto es lo que tenemos que impulsar, para hacer un megaproyecto en la ciudad de Quito mediante una alianza estratégica que puede ser a nivel privado y o también a nivel público-privado. El público siempre tiene que estar presente porque es o quien pone la tierra o quien tiene que habilitar el uso de la tierra para que nosotros lo podamos usar mediante planes parciales o mediante cualquier otro instrumento de los que constan en el plan de uso y gestión de suelo. Sigamos, por favor. Entonces, aquí hicimos esta centralidad. Ya tengo 20 minutos, así que voy ahí, ya estoy justo en los 20 minutos que le prometí al Henry que no me demoraba, así que... Que te regalo minutos míos, no te preocupes. Ya, les sigo rapidito con esto. Esta es la descripción del general del proyecto. Estas son las centralidades existentes en el Distrito Metropolitano de Quito y hay una centralidad súper importante que es la Central Labrador. Síguele, por favor. Y en esa Central Labrador, que es justo en la cabecera sur de la estación, en la cabecera sur del antiguo aeropuerto, nosotros desarrollamos justo aquí en el Parque Bicentenario, al lado de la estación del Metro de Quito, sigue la siguiente, desarrollamos este megaproyecto. Sí, es un ejemplo de un proyecto de usos mixtos. Síguele, porfa. No quisimos aquí hacerle torres altas porque iba a ser eso, nos íbamos a demorar muchísimo tiempo en su absorción. Aquí hicimos una mezcla de vivienda de interés social, comercio, vivienda de interés público, oficinas, vivienda inmobiliaria normal y también tenemos todo este espacio comunal, ¿sí? También tenemos suites hoteleras aquí. Y estas son las composiciones que le dimos a cada uno de estos diferentes espacios, diferentes metrajes. Ya les indico ahorita en el cuadro siguiente, pero esto es para que se pueda ver más o menos cómo tiene esa permeabilidad. Luego hay, esto como les digo, es un plan preliminar. Aquí se pueden hacer muchísimas mejoras con la ayuda de todos. Y esto es cómo se vería la perspectiva interna de ese conjunto, que lo que haría es unir la parada de metro con el parque metropolitano a través de todos estos edificios de usos mixtos. Síguele, por favor. Y entonces esas son un poquito las cifras de este plan. Aquí nos quedamos un poquito. El precio de venta de este proyecto sería de 413 millones de dólares. El costo total del terreno sería de 46 millones de dólares. Estaría evaluado con diferentes participaciones de acuerdo al uso, y estos 46 millones, de acuerdo a lo que vimos en el plan en los planes y cómo lo realizan en Colombia, esos 46 millones deberían irse directamente al mejoramiento del entorno
del lugar donde se va a realizar el proyecto. Entonces, esos 46 millones se podrían invertir en el parque metropolitano. Tenemos 380,000 metros cuadrados, se generarán 9,502 empleos y se tendrá un market share de toda la ciudad de Quito del 4.5%. Hay 9,600 unidades de venta y esto, claro, es un proyecto que no se le va a realizar en 1 ni 2, esto se le va a realizar en 10 años. Sigamos, por favor. Y entonces esto es lo que se requiere aquí, se requiere una alianza estratégica, se requiere una normativa secundaria, un plan emergente para aprobar estos proyectos y mover la economía de la ciudad, y bueno, y otras propuestas que nosotros le hemos hecho a la alcaldía, como la digitalización integral de todos los procesos, y restablecer, que ya restablecimos las mesas de clima de negocios. Y con eso yo creo que termino. Muchísimas gracias. 21 minutos. Compromiso cumplido. Excelente, Joan. Sigamos, por favor. Yo voy a tratar de ser tan rápido como Joan, pero por si acaso este último megaproyecto, estamos todos invitados a participar, ¿no? El alcalde nos recibió de buena manera. Obviamente hace falta que haya una alcaldía muy agresiva, muy pensando en la ciudad y no pensando en los constructores para que se haga esta cosa. Pero yo creo que hemos aprendido en Colombia bastante. Y se nos aproxima un viaje también a Panamá, porque allá también hay el modelo porque muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y con qué plata? Ahí está la platita. Nosotros lo que fuimos a aprender en Colombia es cómo conseguir el dinero, y es un tema que podría ser para otra reunión o una presencial donde nos tenga una agüita. Sí. Sigámosle, por favor. Bueno, ¿qué pasa con esto entonces? Primero vemos que el entorno político está convulso, pero el presidente mantiene un buen respaldo. La economía repunta, hay abundante liquidez, hay bastantes depósitos, las ventas suben, la inflación baja y hay una previsión de crecimiento en corto plazo. Hay una apertura comercial que eso nos va a dar a nosotros en el normal, pero avanzando rápidamente. Persiste el problema de la inseguridad y el narcotráfico, y yo creo que Venezuela de alguna manera va a mover las fichas de este asunto. Hay unos desafíos fiscales para el gobierno, porque el gobierno realmente este año tiene que pensar en cómo pagar las deudas. No sé, Santiago, por favor, cierra el micrófono. Pero no se anuncian ajustes de impuestos de una manera tan radical como ha pasado estos últimos tiempos. Hay un déficit energético severo, yo creo que hay un problema grave. El otro problema grave es la caída de la producción petrolera, que son dos temas que yo más bien los veo como oportunidades para el Ecuador. Y en estos sectores, tanto la energía como el petróleo, hay oportunidades para el capital privado. Pasemos, por favor. Bueno, el otro antecedente se rellena el fideicomiso Visivir con 600 millones. Se ofrecen 40 millones en vivienda totalmente subsidiada, que es el proyecto que está también trabajándose en el MIT. Se ofrecen pequeños tramos de remodelaciones de carreteras, la verdad es que no se ve un poquito grandote. Se mantiene la oferta del quinto puente en Guayaquil, que es una obra gigantesca, pero no se ve todavía que arranque. Cuando uno ve el presupuesto del Estado en el tema de la construcción pública, no se avisora una gran inversión, lamentablemente, en este asunto. Persiste una actividad muy importante en la construcción de centros comerciales en las ciudades principales y en las complementarias, las plazas comerciales que se llaman. En Guayaquil existen, así como decía Joan, grandes proyectos privados. Aquí solo conocemos de San Patricio. En Guayaquil yo más o menos son 8 proyectos que están en construcción de ese estilo. Cuando nosotros analizamos el consumo del cemento, ahí hay el tema de los sacos de cemento y el cemento que se vende al granel, y se ve que hay más crecimiento en la obra hormiga, que yo lo llamo, es decir, de venta en sacos, que en los productos de a granel, sí, también depende de las ciudades. Las tasas de interés que están bajando nos benefician dos partes. Primero, porque la tasa para el una terreno es buena. Lo más importante es para los que tienen dinero, normalmente que sean en el banco, donde recibían 10 veces tasa de interés, pero ahora ya están ganando un 5. Entonces eso hace que las personas comiencen a pensar otra vez en la inversión inmobiliaria. El ingreso del Banco del Pacífico es importante.
El BIES lamentablemente sigue ofreciendo y nunca cumple, y básicamente nuestra lucha es de que se mantenga una administración por algún buen tiempo, porque cambian de gerentes cada rato. El sector minero lamentablemente está en stand-by. Los cambios de las reglas de juego nos han hecho perder un año. Y ustedes habrán visto que las mineras en Ecuador están de venta, más bien, o sea, están comprando las empresas chinas. Y los proyectos que aspirábamos que arranquen este año no han arrancado en ese canal. Pusieron unas leyes que les han desmotivado. El sector exportador crece, tenemos tenemos un ahorro nacional, digamos, récord ahorita, es muy bueno. Las remesas siguen siendo una buena oportunidad, que sobre esto queremos trabajar con ustedes, con los gestores positivos, porque las remesas estamos hablando inclusive con las partes de las embajadas que hay en Estados Unidos para ver si hacemos alguna estrategia. Pásale, por favor. Ya, bueno, el mundo parece que no va a crecer, pero eso pasemos de rapidito porque depende del señor Trump y de su esposa. Pasemos de el precio del petróleo, no, regresale. El precio del petróleo lamentablemente va a la baja. El tema de Venezuela yo creo que seguirá bajando, pásale. Por suerte el Ecuador ya no depende mucho del petróleo. La apertura con Estados Unidos puede ser una súper oportunidad para el crecimiento del Ecuador y está avanzando, pásale. Las aperturas con otros países están avanzando de una manera muy acelerada. Eso está provocando que haya más exportaciones. No son de nuestros productos, pero sí generan oportunidades para nosotros porque al final de cuentas los exportadores sí necesitan infraestructura. Pásale. Y al final, ¿qué conclusión sacamos? Lamentablemente se concluye en dos láminas todo esto que les he dicho de ustedes. Primero que en el año 24 la construcción creció el 7.8%. Sí. Según los datos del gobierno, este año crecerá un 3.8%. O sea, es casi un rebote nomás. Aunque hubo trimestres que se creció en 6.7%. El segundo trimestre, los economistas dicen que fue un rebote del decrecimiento del año 24. Pero digamos que estamos creciendo. Lamentablemente en el gobierno solo hay un dato que pero de lo que se investiga, Global Data dice que la construcción crecerá el 1.1% en el equipo. Básicamente porque ellos dicen la reducción en el gasto público, infraestructura y energía, eso es. Sin embargo, otro buen analista que existe a nivel mundial dice que el crecimiento anual promedio podría ser de 4.6% anual los próximos 4 años, siempre y cuando se active el sector petrolero, energético y minero. O sea, estamos en dos mundos, entre el 1.1 y el 4.6%. Y eso es un tema real. Pásale. Y esto ya es la última lámina. Esto es del BAP, o sea, como participamos del componente del PIB, que estaría el dato del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas. Si tienen buena vista, va a decir que la construcción en el un año apuntó el 2.5% y se prevé que el próximo año va a aportar con el 2.5%. Es decir, se prevé un año de crecimiento de la construcción, crecimiento no muy grande, no se prevé un decrecimiento, y hay la expectativa de que si el sector petrolero, el sector energético, el sector minero se activan, va a crecer la construcción. Pero sí, creo que ahí se acaba y podríamos salir de la presentación, por favor, para sacar una conclusión. Ya, pero el gran tema que nosotros decimos como consultores positivos, por lo menos por el directorio, es de lo que hemos visto en Colombia, de lo que vemos en Guayaquil, aunque hay consultores de todo el país, es de que también nosotros como sector privado podríamos activar la construcción. Lo que Joan Tuaño nos ha sentado, que es un trabajo muy de él y algo de nosotros. Y realmente sí se puede hacer. Muchos de ustedes dirán, ustedes son unos insulsos creyendo que van a vender tantas nuevas viviendas. Pero la verdad de lo que hemos visto en Colombia y lo que hemos visto en Guayaquil, sí se puede activar la construcción con este sistema de ahorro, con esta garantía nacional que permita que más gente acceda a créditos. Y nosotros promoviendo nuestros puntos. Y yo creo que el gran desafío de construir positivos es tratar de hacer un megaproyecto por lo menos. Al generar nuevas centralidades, la verdad es que se ve. Nosotros vemos sorprendidos como en Guayaquil, en zonas muy extrañas, digamos, no normales, se hacen nuevas centralidades y se tiene mucho éxito. Hasta aquí nuestra presentación. Yo quiero agradecerle mucho a Gandhi, a Joan y al equipo de Cursos Positivos por haber preparado este asunto. Y quisiéramos responder todas las preguntas que ojalá tengamos de parte de ustedes.
comentarios, por favor. Por favor, vamos levantando la mano para irles dando la palabra. Si tienen alguna consulta que la quieran hacer por el chat, le escriben nomás, yo les voy a ir leyendo y trasladando, sí, respuestas. Adelante, por favor.